reza al Dios equivocado. Abro comillas. Doña Rosa había sido una mujer devota durante la mayor parte de su vida. Asistía a misa cada domingo, encendía velas en las noches y rezaba con fervor, esperando siempre que Dios escuchara sus súplicas. Pero con el paso de los años, su vida se fue llenando de sufrimiento. Su marido, un hombre violento, murió en un accidente trágico, pero no sin antes dejarla en la pobreza. Perdió a sus hijos, uno por enfermedad y el otro en un acto de violencia que jamás comprendió. La soledad la consumió y el mundo parecía haberse olvidado de ella. A medida que su desesperación crecía, doña Rosa se encontraba cada vez más aislada. Su fe, que alguna vez fue inquebrantable, comenzó a desmoronarse. ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? ¿Por qué después de años de devoción sus plegarias seguían sin respuesta? ¿Por qué en su vida solo conocía el dolor? Una noche, mientras lloraba en la oscuridad de su pequeña casa, algo cambió. Una extraña idea cruzó por su mente como un susurro. Si Dios no te escucha, tal vez debería rezarle a otro, a alguien que sí escuche a los desesperados, dijo una voz. Al principio rechazó la idea con horror. ¿Cómo podía siquiera pensar en algo tan blasfemo? Pero la semilla ya había sido plantada, y con cada día que pasaba sin respuesta, ese susurro se hacía más fuerte. Finalmente, una noche con el corazón cargado de resentimiento, encendió una vela negra y habló al vacío de su casa. Si no me escuchas, Dios, quizás alguien más lo haga. A partir de ese momento las cosas comenzaron a cambiar. Doña Rosa ya no rezaba los rosarios que tanto había repetido en su juventud. En su lugar murmuraba palabras que no recordaba haber aprendido, invocando a fuerzas que le parecían rodearla con una energía oscura. Sentía una presencia en su casa, algo que no podía ver, pero estaba ahí, acechando, observando, esperando. Las primeras señales fueron sutiles, objetos moviéndose por sí solos, sombras que parecían deslizarse por las paredes, susurros en los rincones más oscuros de su casa, pero en lugar de miedo, doña Rosa sintió alivio. Por primera vez en años algo estaba respondiendo a sus súplicas. Sin embargo, lo que comenzó como pequeñas manifestaciones, pronto se tornó en algo mucho más siniestro. Una noche, mientras dormía, doña Rosa fue despertada por el sonido de una respiración pesada en su habitación. Al abrir los ojos vio una figura de pie al pie de su cama. Era alta, oscura, con cuernos que apenas se distinguían en la penumbra. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad y su sonrisa torcida revelaba dientes afilados. Pero lo que más perturbó a doña Rosa fue la sensación de familiaridad que sintió al ver a esa criatura. Era como si, de alguna manera, siempre hubiera estado ahí. Has rezado y yo he escuchado, dijo
dijo la figura con una voz profunda que resonaba en las paredes de la habitación. Doña Rosa, temblando, se sentó en la cama, pero no pudo apartar la mirada de la figura. No sentía el miedo que esperaba, sino una extraña mezcla de sumisión y curiosidad. ¿Qué es lo que deseas, Rosa?, preguntó la figura, su voz suave y tentadora. Ella dudó un momento, pero luego dejó escapar todas las palabras que había guardado durante tanto tiempo. Quiero justicia, quiero venganza por el dolor que he sufrido. Quiero que los que me han hecho daño paguen. La criatura sonrió, un gesto que hizo que la habitación se enfriara aún más. Todo lo que pides puede ser tuyo, pero debes saber que cada favor tiene su precio. Sin pensarlo dos veces, doña Rosa aceptó. Había sufrido demasiado, había esperado demasiado, y si este ser podía darle lo que tanto había ansiado, estaba dispuesta a pagarlo. A partir de ese momento los cambios fueron inmediatos. Los rumores en el pueblo comenzaron a esparcirse. Aquellos que alguna vez le hicieron daño a doña Rosa comenzaron a sufrir accidentes extraños. El hombre que había asesinado a su hijo murió en un incendio inexplicable en su hogar. Su antiguo jefe, que la había despedido injustamente, fue encontrado ahogado en el río sin explicación alguna. Cada persona que había cruzado su camino y le había causado sufrimiento se enfrentó a un destino trágico y violento. Doña Rosa observaba todo con una mezcla de satisfacción y desconcierto. Había obtenido lo que quería, pero cada vez que la muerte reclamaba a uno de sus enemigos, la figura oscura aparecía en su casa, observándola desde las sombras, como recordándole el pacto que habían hecho. Pronto, la soledad que una vez había sentido se tornó en algo más profundo y perturbador. Las sombras en su hogar se hacían más densas, más palpables, y los susurros que antes la consolaban ahora la atormentaban. La figura, su oscuro benefactor, se volvió una presencia constante, siempre cerca, siempre vigilando, y cada vez que aparecía, la sonrisa en su rostro era más cruel. Una noche, mientras doña Rosa rezaba en el altar oscuro que había erigido en su casa, sintió un dolor agudo en el pecho. Al caer al suelo comprendió la verdad que había ignorado todo este tiempo. Había rezado al Dios equivocado y ahora había llegado el momento de pagar el precio. La figura apareció una vez más inclinándose sobre ella. Te di todo lo que pediste, pero ahora, Rosa, tu alma es mía. Con su último aliento, doña Rosa intentó rezar, pero las palabras no salían. Su voz estaba atrapada en su garganta, y en lugar de encontrar la paz que alguna vez había buscado, fue arrastrada a una oscuridad infinita donde los susurros y las risas macabras se mezclaban con los ecos de su sufrimiento eterno. Cierro comillas. Gracias por su preferencia. Que usted
ustedes la pasen excelente.